Hola a todos, bienvenidos al curso de Python. En esta oportunidad vamos a trabajar con la estructura repetitiva while. Ya, entonces, para esto ya vamos a retomar el ejemplo, ¿no? De generar los números pares, ¿ya? Es un ejercicio que requiere de una estructura repetitiva. Ya esta vez lo vamos a trabajar con el while. Bien, esto que se ve acá es la figura que representa al while, ¿ya? Algo similar a la estructura, a la figura del for, ¿ya? Solo que la esquina, la punta, lo tiene en un solo lado, en este caso a la izquierda, ¿ya? Entonces, el while no tiene esos tres parámetros, desde dónde hasta dónde, a ver, y de cuánto, ¿ya? Eso aclarando, ¿no? Entonces, lo que viene acá viene un predicado. Entonces, esto es como si fuera un if, ¿ya? Una if, pero con ciclo, con vuelta, ¿ya? Sí, entonces, eso de esa manera se puede resumir, ¿no? Es como un if con ciclo, ¿no? Ya que viene acá un predicado y si la condición es verdadera, entonces acá va ingresando, ¿no? Y si es falso, entonces sale del bucle, si es que es falso. Si es que es verdad, por verdad va iterando, ¿ya? Es lo que sucede. Entonces vamos a probar nuevamente por el caso de un número bueno, que tenga que generar los tres números pares, ¿no? Bien, entonces este es el punto de partida, inicio, dice digite un valor, ya n, entonces el teclado podemos digitar en el valor de 3. P comienza con un valor de 2, ya F comienza con un valor de 1, F no es for, ya. Entonces, esto no tiene sentido que se coloque límite, es una variable cualquiera. Ya, entonces aquí viene como predicado, dice F. F es menor o igual a N, F es menor o igual a 1, es menor o igual a 3, ¿verdad? Lo que se quiere resaltar es que la variable f es la que va a ir creciendo. Si uno ve, va a ir creciendo desde el valor desde 1, ¿ya? Y aquí está incrementándose de 1 en 1. En el for era automático, ¿no? Acá no. Es una variable cualquiera y hay que incrementar. Y la variable p, como en nuestro primer ejemplo del for, la primera versión, es la que está imprimiendo los pares, ¿no? Entonces, véase que el número de vueltas que lo va construyendo, que lo va definiendo la estructura while, está en función a f, mientras que no supere este límite superior. Entonces, hay un predicado que describe mediante esta desigualdad eso, ¿no? Mientras que f sea menor o igual a n, ¿no? F, como dijimos, va a ir creciendo y va a haber un momento donde va a ser igual a n y lo va a superar. Y en ese caso se rompería el bucle, sería falso. Mientras no le supere, es lo que dice, ya, si es que es menor, f no le supera a n, entonces va a ir ingresando al bucle, al ciclo. Con esa aclaración habíamos quedado acá. Ya f es menor e igual a n, 1 es menor o igual a n, tiene que ir creciendo, ¿no? Sí, es menor, entonces ingrese, imprime el valor de p es 2, ¿ya? Luego hay que actualizar p para el siguiente parte dice 4, aquí dice p más 2, estamos actualizando la variable, ahora p es 4. Y f que es necesario, ¿no? Para que crezca f en una unidad, entonces actualizamos f, hace rato era 1, ahora es f es más 1, ¿no? Eso va a ser igual a 2. Algo más, nada, hay un nodo de conexión como el for, ya vuelve otra vez acá, pregunta, ahora f ya se ha actualizado, ahora es 2. 2 es menor que n, menor o igual que n, sí, verdad, entonces por verdad ingresa al bucle, imprime el valor de P es 4, ¿ya? Después actualiza las variables, P debería crecer en 2 unidades, en este caso sería 4, 5, 6, ya F crece en 1 unidad y ahora va a ser igual a 3. Se conecta a través del nodo otra vez y pregunta si f, que es 3, es menor o igual a 3. 3 es menor o igual a 3. Verdad. Ingresa, ya imprime el valor de p y eso es igual a 6. Ese está en memoria. El último valor de p es 6.
ya, y actualiza P, ahora crecen las unidades, que va a ser 8, F en una unidad, que va a ser ahora 4, ya, se conecta a través del nodo arriba y pregunta F, que es 4, 4 es menor o igual a N, ven, ahora sí ha excedido, F lo ha superado a N, entonces eso ya es falso, porque 4 no puede ser menor o igual a 3, por falso, al igual que el for, rebota, ya, y termina. Termina entonces y el programa con este resultado en la pantalla 246. ¿Ok? Bien, esto es lo que vamos ahora a trabajarlo en Python, ¿ya? Entonces vamos a pedir acá un nuevo archivo, ¿ya? Podríamos llamarle un ejemplo de pares con while, ¿no? Pares con while o directamente, sí, está bien, pares con while, ¿ya? Sí, es .py. Ya, y entonces acá el que dice genera los n números pares con while, con la estructura while. Vamos codificando lectura, hay que leer n, ya n es entonces igual a int, ya, y valor, dijiste valor de n, ya. Seguimos, P es igual a 2, F es igual a 1, P es igual a 2, ya, F es igual a 1, ya. P igual a 2, F igual a 1, ahora el while. El while, vean cómo lo vamos a expresar, esto es while. Sí, lo has reconocido, while. El predicado es F menor a N, ya. Entonces F, mientras que F sea menor e igual a N. Dos puntos, hay contenido y el contenido es esto, ¿no? Imprime P. Ya, entonces imprime lo que es el valor de P, coma, ¿no? Eso para que pueda imprimir también con la coma y actualiza, ¿no? P más 2, F más 1. Debe de actualizar estos dos, ¿no? Se debe de actualizar, que va a ser en este caso, incrementa esto P más, es P más 2, ¿ya? Es distinto la P mayúscula que la P minúscula, es el mismo. Si es minúscula ambos, minúscula. Si es ambos mayúscula, mayúscula ambos, ¿no? Y esto es F más 1, ¿ya? Se está actualizando. P es igual a P más 2, F es igual a F más 1, está actualizando. Eso es todo, ¿no? No hay más que hacer. Ya, entonces vamos ejecutando, guardando console S, ejecutamos pares while. Ya, aquí pares while, ya. Dígite un valor, el 5. Ahí está, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Pares. Para terminar, podríamos hacer algunos comentarios sobre la estructura while. ¿En qué casos utilizamos el while? Hay problemas que no podríamos solucionar con el for, ¿no? Y eso es justamente cuando no está claramente definido el número de vueltas, ¿no? En la parte de automatización y demás, cuando esperamos a un evento, ahí encaja bien el uso del while. Un segundo aspecto a considerar, ¿no? Es necesario establecer un punto de parada, es decir, un momento donde esto sea falso. De lo contrario, esto podría comportarse como un bucle infinito, dando la apariencia de que se equivocó el equipo. Por ejemplo, si nosotros omitimos que crezca la variable f, o sea, no crecería más, entonces nunca lograría superar a n y esto sería un bucle infinito, ¿no? Entonces, gracias a que acá se define de que f en cada vuelta está creciendo, se garantiza de que en algún momento le va a superar a n. Y eso, cuando lo supere, pues va a ser falso y se rompe el bucle. O sea, va a haber un momento donde tiene que terminar el bucle, ¿no? Se garantiza. Ok, bien, entonces ha sido una interesante aplicación que la hemos hecho con la estructura while.